Esté con ustedes en esta hora. Es para mí un grato placer estar una vez más con ustedes, esperando con todo mi corazón que el Señor bendiga este tiempo y que la palabra que vamos a exponer en este tiempo sea de bendición para cada uno de nosotros. El título de la enseñanza de esta noche es Ahora te conozco. Y este tema o este título está basado en el libro de Job. La historia de Job es una narración muy apasionante y generalmente muchos leen los primeros capítulos y llegan hasta donde Job pierde todo. Pero la historia continúa y podemos ver los ataques que donde sus amigos intentan demostrarle a Job sobre su pecado y señalando así, según ellos, la razón por la cual Job estaba recibiendo el castigo. Estos hombres supuestamente conocían a Job. Seguramente, estos habían convivido con Job en un cumpleaños, almuerzo, casamiento, o habían compartido con él algún momento de amistad. Estos hombres tal vez en algún momento vieron algún comportamiento que no les había agradado de Job. Y todo esto fue guardado en sus corazones hasta el momento que ellos vieron que Job llegó a la condición en la que ahora se encontraba. Es comprensible que muchos no lleguen a conocernos en su totalidad. Y de alguna manera no logren entender la razón por la que nos comportamos de cierta manera. Es decir, podemos ver a una persona, convivir con ella y no llegar a conocerla totalmente. Al mismo tiempo que vemos a los amigos de Job no conocerlo totalmente y acusarlo de pecado, la narración nos muestra que había una relación en la que había otro desconocido. Y escucha, Job había servido a Dios, sacrificaba constantemente holocaustos a Dios por sus hijos, por si tal vez ellos habían pecado o habían maldecido a Dios en sus corazones, según Job capítulo número 1, versículo 5. Job había servido a Dios en toda su vida sin conocer la plenitud de la presencia de Dios. Job debe de tener un encuentro personal con Dios donde Dios le debe de confrontar cara a cara, debido a que Job cree que es injusto, que Dios es injusto, por lo que Dios pregunta a Job sobre cosas que Job desconocía en todos los capítulos, en los capítulos 38, 39, 40 y 41 del libro de Job. Luego que Dios desafía a Job, este solo tiene que decir, según Job capítulo número 42, versículos del 1 al 6. Job 42, versículos del 1 al 46. Y vemos la conversación. Entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Nota la expresión de Job. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Es decir, Job sabía y tenía en su conocimiento y en su vida que para Dios todas las cosas son posibles y que no había nada que Dios no pudiera cumplir. Y nota, y que en ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Job reconoce el poder de Dios, y no solamente el poder, sino también conoce que Dios tiene planes eternos en todo lo que Él hace. Note usted cómo Job le dice a Dios, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Y sigue. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Dice Job. Por tanto, dice,
he declarado lo que no comprendía. Nota que Job había estado sirviendo a Dios constantemente. Nota que Job había estado buscando a Dios. Pero Job está diciendo algo aquí interesante. Por tanto, he declarado lo que no comprendía. ¿Qué cosas son las que no comprendía Job? Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás, le dice Job a Dios. Y escucha lo que viene a decir Job ahora. He sabido de ti solo de oídas. ¿Escuchas esto? De oídas te había oído, de oídas había sabido de ti, había escuchado de ti, pero ahora, en este momento que estoy hablando frente a ti, Dios, mis ojos te ven. Hermanos amados, Job había oído de Dios, Job había estado sirviendo a Dios, Job comprendía quién era Dios, pero Job no había tenido un encuentro personal e íntimo con Dios. Pero ahora, en este momento, luego de todos los 42 capítulos que vemos del libro de Job, ahora Dios se le aparece a Job y él ve frente a Dios y Dios está hablando con Job. Y Job lo único que puede decir es, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Quiero que tú notes y observes cómo este hombre había estado agradando a Dios, había seguido a Dios y había buscado a Dios, pero no había tenido un encuentro personal con Dios. Toda su vida había servido a Dios sin un conocimiento pleno de Él. Todo lo que él había hecho, todo lo que hacía, lo hacía solamente con un sentimiento religioso. Pero ahora que está frente a frente con Dios, tiene que reconocer y decir, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Y ese comportamiento y ese corazón le lleva a decir, me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, todos aquellos que tienen un encuentro personal con Dios y comprenden quién es Dios, estos no podrán seguir siendo los mismos. Entre nosotros vemos que dentro de nosotros vemos a personas que dicen, he conocido a Dios, pero sus vidas no reflejan este conocimiento. Quiero mostrarte algunos atributos de Dios para que podamos conocer a Dios y examinemos a nuestras vidas si realmente entendemos quién es nuestro Dios. En primer lugar, según lo que vemos en Génesis capítulo número 1 y versículo 1, Él es el creador. Es decir, nosotros venimos de Dios, Dios nos creó a nosotros y Dios ha hecho todas las cosas que están en nuestro alrededor. Él es el que busca al hombre y no es el hombre que busca a Dios. Dios anda buscando al hombre. Si ustedes pueden buscar y ver en Génesis capítulo número 3 y verso 9, donde Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Sin embargo, el hombre ya en su pecado estaba escondido de Dios. Él también es el que le provee al hombre lo necesario y lo que el hombre necesita en su momento. Recuérdate cómo Dios le proveyó vestiduras al hombre después de que pecó. Él y solamente Dios tiene la capacidad de hacer y cumplir todas sus promesas, según lo que tú puedes ver en Génesis capítulo número 15, verso 8. Tú ves que Dios no permite que Abraham
pase por en medio del sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios estaba cumpliendo, diciéndole a Abraham que él iba a cumplir todas las cosas que él había prometido. Además, él sobresale entre todos los dioses creados por los hombres, ya que su santidad sobrepasa el entendimiento del hombre, a tal punto que los querubines elevan sus voces en el trono de Dios diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Hermanos, nosotros podemos tener un entendimiento de santidad, pero tal vez no podamos llegar a conocer lo que significa realmente aquella frase donde se ve la santidad 3 veces elevada de Dios. Dios es justo. Dios le dará a cada uno según sus obras. Según Génesis 18:23. Él gobierna todo el universo. Él es el que gobierna todas las cosas. Ante Él todas las cosas se sujetan. Según Job capítulo número 38, Josué 10:12 e Isaías 6:3. Pero también nuestro Dios es el Dios misericordioso. Según el Salmo 103 del 8 al 18. Dios no quiere la muerte del injusto, porque Dios ama a todos aquellos que andan en el pecado. Dios ama y quiere rescatar al que está en el pecado. Según Ezequiel capítulo número 18, versículo 23. Dios es omnipotente, según Jeremías 32:27. Dios es omnipresente, según el Salmo 139, 7 al 12. Dios lo conoce todo. Dios tiene la omnisciencia, según el Salmo 147, verso 5 y Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Hermano, ante estos 12 atributos de Dios, seguramente en este momento estés diciendo amén, amén, amén. Y probablemente no tengas ningún problema en aceptar lo que he expuesto es verdad. Pero, ¿qué haces cuando tienes un problema? ¿Qué pasa cuando no tienes dinero? ¿Qué haces cuando estás atravesando una enfermedad? ¿Qué haces cuando tienes alguna dificultad en tu vida? ¿Qué haces cuando tu vida no encuentras lo que has estado buscando o no obtienes lo que has estado esperando? ¿Qué sucede con tu vida? Te hago estas preguntas para que tú reflexiones un momento en tu corazón. Porque si tú crees estos 12 atributos que vimos anteriormente, sabrás que Dios hace como Él quiere. Para nosotros, hermanos, el tener el conocimiento de Dios en la mente no es suficiente. Es bueno tener conocimiento. Es bueno saber las cosas de Dios. Es bueno creer en Dios, pero es mucho mejor vivir nuestra vida creyendo cada uno de los atributos de Dios. ¿Sabes? Los discípulos estuvieron con el Señor Jesús y ellos habían visto los milagros. Ellos estuvieron oyendo la sabiduría de Dios encarnado. Ellos compartieron con Jesús los alimentos. Ellos convivieron con Jesús. Sin embargo, al tener que experimentar el miedo, estos nos dejan una lección, y esta la vamos a encontrar en Marcos capítulo número 4, del versículos 35 al 41. Ese día, dice Marcos 45, 34, 35. Ese día, caída ya la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos a la barca, como estaba, y habían otras barcas con él.
Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se alzaron sobre la barca de tal manera que se anegaba la barca. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y el mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿Por qué estás amedrentados? ¿Cómo no tuvisteis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían los unos a los otros. Escucha, ¿qué era lo que se decían los unos a los otros? ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Por favor, mira la pregunta que se hicieron. ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? No se trata de decir, no se trata solo de decir que yo estoy con Dios. No se trata de decir yo voy con Dios. No se trata de que creas, sino se trata de que creas quién es el que está a tu lado. Hermanos, estos hombres habían convivido con Jesús y habían visto todos los milagros, y sin embargo ellos preguntan: ¿quién es este? Hermanos amados, yo les pregunto, es para que hagamos esta reflexión en nuestra vida. ¿Quién crees tú que es Dios para ti? Ya vimos 12 atributos. De todos esos atributos que están allí, tú los conoces y los crees, los tienes aquí en tu mente, pero ¿los vives en tu corazón? ¿Lo vives en tu vida, en el día a día? Tú tienes la revelación de Dios en tu vida. Cristo nos ha llamado para servirle y para poder estar en su camino. Tenemos la Biblia para poder conocer la plenitud de Dios y poder confiar en Él, sabiendo que Él hará todo para cumplir sus promesas y poder tener una relación personal con el soberano del universo. Recuerda esto: el Padre entregó a su Hijo para que seamos salvados. El Hijo entregó su vida en obediencia al Padre y por su sangre somos limpiados. Responde: ¿qué más necesitamos para saber que Dios no nos va a abandonar? ¿Qué más necesitas para poder creer y someterte a la autoridad de Dios? Todos nosotros necesitamos aumentar nuestro conocimiento de Dios. Tú y yo nos hemos iniciado en el conocimiento de Dios y pasaremos una eternidad en terminar de conocer y entender la plenitud de Dios. Seguramente de tus labios en algún momento han salido estas frases: yo conozco a Dios. Oh, yo sé quién es Dios. O tal vez has dicho: he conocido a Dios. Pensemos en esto. ¿Puedes imaginar ver la manifestación de Dios en la zarza ardiente cuando Moisés estaba en el desierto? ¿Puedes imaginar cómo Dios ha usado a Moisés para sacar a Israel de la tierra de Egipto? ¿Puedes ver cómo Moisés con Israel llegan al monte Sinaí y los rayos y la oscuridad cubren el monte a tal punto que dice, tan terrible es el espectáculo, que Moisés dice, estoy aterrado y temblando? Aún con todo esto, Moisés, luego de haber experimentado todo lo que te mencioné anteriormente, se acerca a Dios y en la presencia divina le expone esta petición y esta oración a Dios.
Mira lo que dice Éxodo 33, versículo 12 al 19. Y Moisés dijo al Señor: mira, tú dices, subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre, y tú has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos. Nota lo que dice Moisés. Te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pues, ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos yo y tu pueblo? ¿No es acaso que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos sobre todas las demás pueblos de la tierra, sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Hermanos amados, hasta este momento, nosotros podemos ver la experiencia que Moisés está teniendo y que tal vez muchos de nosotros podríamos estar deseando y saboreándola para nosotros mismos. Pero para Moisés no es suficiente. Fíjate lo que dice. Fíjate lo que dice a continuación. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y escucha la respuesta que Dios le da a Moisés. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y compasión de quien tendré compasión. Moisés quiso conocer más y mejor al Señor, y el Señor le concede su petición. ¿Y qué pudo ver? Vio toda la bondad de Dios pasando delante de él. Puedes pensar que ya has conocido a Dios, pero si aún no puedes confiar plenamente en el Señor, si aún no puedes confiar en su protección, en su provisión, en su fidelidad, en su socorro y en su salvación, hermano, aún no has conocido de todo a Dios. La voz de Dios siempre estará guiándote, pero si no te comprometes a conocer su guía, tú puedes pasar lo que le pasó a la nación de Israel. Fíjate lo que le pasó a Israel. En Juan capítulo número 1, versículo 10 al 12. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él. Pero ¿qué pasó con el mundo? El mundo no le conoció. Hermanos amados, el mundo vio la gloria de Dios y el mundo no pudo ver la gloria de Dios. La bondad de Dios, toda la bondad que Moisés vio pasar delante de sus ojos, Israel y el mundo no pudieron ver esa bondad. Y fíjate, podríamos acusar al mundo, decirle al mundo: sí, el mundo no conoce a Dios. Pero nota lo que sigue diciendo: a lo suyo vino, a los que supuestamente le conocían.
Y los suyos, ¿qué hicieron? No les recibieron. Mas a todos los que le recibieron, oye, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que creen en su nombre, y déjame repetirlo una tercera vez, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, si tu fe está fallando y estás tambaleando, seguramente es porque has dejado de aprender de Dios. Te has conformado con un poco de su comunión. Amigo, si no confías en Dios es porque no has tenido un encuentro personal con Él. Dios está buscando verdaderos adoradores con los que Él pueda tener una relación verdadera e íntima. La exhortación de Pablo en Efesios capítulo número 4 y verso 13 es la siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, te pregunto en esta noche, ¿has llegado ya al conocimiento de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Tal vez estés dedicando más tiempo a aprender otras cosas, videojuegos, mecánica, cocina, cómo cuidar a tus hijos, esto, aquí, lo otro, no importa, eso está bien. Pero mira la diferencia que nosotros tenemos que tener con respecto a lo que Pablo nos enseñó en Filipenses 3:8. Y ciertamente, oye, aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Qué cosas estima como pérdida Pablo? Todas las cosas. ¿Por qué? Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermano amado, nota que tal vez nosotros en este momento estemos en una situación difícil o adversa y estemos a punto de decir, no, yo ya no quiero más con Dios, es que yo ya conocí a Dios. Te cuento un testimonio. Un joven estuvo una temporada en nuestra congregación y estuvo sirviendo fervientemente, estuvo llevando la palabra de Dios, cantaba, él hizo un grupo de alabanza, él iba a tocar con el grupo de alabanza a diferentes lugares, él estaba con el deseo de servir al Señor. Pero ¿sabes qué pasó? Un día llegó ante nosotros y nos dijo, ya he conocido todo de Dios y no me llena. Luego de esto, este joven se separó por completo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Según Colosenses capítulo número 3, verso 10. Y revestidos, oye bien, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el pleno conocimiento. No te quedarás, no es solamente de quedarse con el conocimiento solamente para ti, sino que ese conocimiento te ayudará a poder servir y a llevar a otros la palabra y lo que has encontrado. Ver cómo has encontrado un gran tesoro delante de Dios en tu vida. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo número 2 verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Esto es lo que Dios quiere.
Mira lo que dice en 2 de Pedro 1:8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Juan 5:13 nos dice: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tal vez tú estés como Job. Has